Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de la neuroeducación para tratar de responder una pregunta que es clave. ¿Cómo es que aprende nuestro cerebro de verdad? Este es un viaje que, de verdad, podría cambiar para siempre la forma en que vemos la enseñanza. A ver, arranquemos con esta idea, que va a ser como nuestra guía. ¿Qué pasaría si todo el enfoque tradicional de la educación ha estado, sin querer, pasando por alto el ingrediente más fundamental para que el conocimiento de verdad se nos quede? Y ojo, que las ideas que vamos a explorar hoy no son simples opiniones, Vienen de un campo científico nuevísimo que está uniendo la neurociencia, la psicología y, claro, la pedagogía. Se trata de entender la maquinaria del aprendizaje, pero desde adentro. Y esta frase de la investigadora Usha Goswami, la verdad, le da en el clavo. Captura el desafío a la perfección. O sea, hoy sabemos muchísimo sobre el cerebro, pero hay como un vacío enorme para llevar todo ese conocimiento a la práctica, al día a día en la escuela. La neuroeducación justamente busca construir ese puente. Entonces, ¿qué es exactamente la neuroeducación? Bueno, para ponerlo en palabras simples, es una nueva forma de pensar la enseñanza. No se trata de trucos mágicos ni de atajos, sino de alinear cómo enseñamos con cómo funciona nuestro cerebro de forma natural. Bien, entremos de lleno a la primera gran idea. Pensar en el cerebro, ahí mismo, dentro del salón de clases, es como si estuviéramos explorando un territorio completamente nuevo. Una frontera que de verdad promete revolucionar la educación como la conocemos. El punto fundamental es este. La mente no es algo abstracto que flota por ahí. No, es el resultado directo de la actividad de nuestro cerebro. Por eso, cualquier intento de enseñar a la mente que ignore cómo funciona el cerebro es como querer ser mecánico de autos sin tener la menor idea de cómo funciona un motor. ¡Imposible! Avancemos un poco más para ver cómo se arma todo este proceso. Si el aprendizaje fuera un vehículo, necesitaría dos cosas que son fundamentales para arrancar. Un motor bien potente y, claro, la chispa que lo enciende. Pero, a ver, antes de revelar la respuesta, detengámonos un segundo a pensar. ¿Cuál es esa fuerza interna que nos mueve a querer saber más, a entender el mundo, a conectar ideas? ¿Qué es? La respuesta es una sola palabra: emoción. Ese es el motor. Sin emoción, simplemente no hay energía para aprender. El cerebro no le da prioridad a información que le parece irrelevante o aburrida. Es el que llaman cerebro emocional, nuestro sistema límbico, la parte que en el fondo decide qué vale la pena recordar y qué no. Para que esto quede súper claro, el autor Francisco Mora nos cuenta una anécdota genial. Imaginen una clase cualquiera, un profesor explicando un tema de forma, digamos, un poco monótona. La atención de los estudiantes, como es de esperar, empieza a irse para cualquier lado. Pero de repente, pasa algo totalmente inesperado. Una jirafa, así como lo oyen, entra tranquilamente por una puerta, cruza el aula por detrás del profesor y sale por la otra como si nada. En ese preciso instante, ¿qué creen que pasa en el cerebro de cada estudiante? ¡Pum! Lo inusual, lo sorprendente, enciende la chispa de la curiosidad. Y una vez que la curiosidad se activa, la atención la sigue de forma automática. Es inevitable. La jirafa es la prueba de que solo aprendemos aquello que logra capturar nuestro interés de verdad. Muy bien, ya tenemos el motor, que es la emoción, y la chispa que lo enciende, que es la curiosidad. Ahora nos falta el último componente, algo para dirigir toda esa energía. Y aquí hay algo clave. Es súper importante entender que la atención no es una sola cosa. No, para nada. Existe una atención que es más primitiva, más automática, como cuando reaccionamos a un ruido fuerte. Pero la atención que necesitamos para aprender es diferente. Es una atención ejecutiva, la que nos permite concentrarnos a propósito para leer un libro o resolver un problema de matemáticas. Y fíjense en este dato que es increíble. Para que el cerebro pueda procesar algo y ser consciente de ello, este foco de luz de la atención tiene que mantenerse sobre lo que estamos viendo o escuchando por un tiempo pequeñísimo, apenas entre 65 y 250 milisegundos. Es un proceso rapidísimo y constante. Entonces, aquí la tenemos, la secuencia completa, la reacción en cadena del aprendizaje. Primero, la emoción, que nos da la energía. Luego, la curiosidad, que enciende esa energía. Y finalmente, la atención que la dirige. Si falta uno de estos pasos, el proceso se corta. Bien, con este mecanismo ya más claro, veamos cómo el cerebro se va construyendo a sí mismo con el tiempo. Cómo pasa de la experiencia directa del mundo a crear ideas súper complejas. Esta línea de tiempo nos muestra algo conocido como ventanas plásticas. El cerebro no madura todo de golpe y de manera uniforme. Hay momentos críticos para desarrollar ciertas habilidades: la visión, la emoción, el lenguaje. Cada una tiene su momento ideal.
Y aquí un dato que sorprende a muchos. La corteza prefrontal, que es la parte encargada de razonar y controlar impulsos, no termina de madurar hasta bien pasados los 20 años. El aprendizaje por naturaleza sigue un camino muy lógico. Siempre va de lo concreto a lo abstracto. Primero necesitamos la experiencia sensorial. Tocar, oler, ver el mundo. Y solo después, sobre esa base bien sólida, es que podemos construir conceptos e ideas abstractas. Este ejemplo de la flor es perfecto. El concepto abstracto, la palabra flor, no significa nada si no está anclado en la experiencia real de haber visto, tocado y olido muchas flores de verdad, concretas. El aprendizaje abstracto sin una base en los sentidos es muy, muy frágil. Y para ir cerrando, volvemos al corazón de todo este asunto con esta frase potentísima de Francisco Mora. Esa idea de que la razón es pura y está separada de los sentimientos es un mito. Nuestro pensamiento siempre está teñido de emoción, porque nuestro cerebro está diseñado así. Y esto nos deja con la gran pregunta, ¿no? Si solo podemos aprender lo que amamos, lo que nos emociona y despierta nuestra curiosidad, entonces la tarea no es forzar el conocimiento, sino crear las condiciones para que el cerebro quiera aprender. ¿Cómo podemos empezar a hacer eso? Bueno, la respuesta está en entender estos principios y llevarlos por fin al aula.